¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo en este curso ejecutivo de Dirige con Maestría Estrategias para Equipos de Alto Desempeño. Este módulo que trata sobre la optimización de procesos y rendimiento, que impartirá su servidor Guillermo Isaac González Rodríguez del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez en México. Es todo un placer y honor estar colaborando con la organización Penser en estos cursos que nos sirven a todas y a todos para seguir capacitándonos, para seguir desarrollando competencias, habilidades, destrezas y demás que necesitamos para enfrentar el día a día. En esta ocasión, entonces, vamos a dar un recorrido sobre diferentes aspectos desde la parte personal, la parte organizacional y el desarrollo de procesos que nos sirven para la optimización y el rendimiento. Vamos a tratar de darle un giro distinto por la amplia variedad, diferenciación y diversificación de personas que acuden a estos cursos. Vamos a tratar de dar un enfoque un poquito más plural, un poquito más multidisciplinario, que vaya acorde quizá a las diferentes disciplinas que cada una de nosotras y nosotros desempeñamos en nuestras funciones. Por lo tanto, iniciaremos con una frase de reflexión que desde hace mucho tiempo está circundando en los diferentes aspectos de las relaciones humanas. Sócrates, en su afán de tratar de darnos a entender o de acercarnos un poquito más a comprender nuestra realidad y lo que hay en nuestro entorno, nos da la premisa sobre conócete a ti mismo. Esta frase nos lleva a pensar, si lo vemos desde un punto de vista personal, organizacional, un punto de vista social, que tiene diferentes maneras de comprenderla, analizarla y aplicarla. Una de ellas podría ser desde mi persona, como individuo perteneciente a un grupo social, a una sociedad, a una organización, que necesito saber qué es lo que busco, con qué cuento, hacia dónde quiero ir y qué es lo que necesito para llegar a ese lugar. El conócete a ti mismo, entonces, también funciona como un elemento en el que yo me permito a mí mismo o a mí misma encontrar esa manera más adecuada en la que yo puedo llevar a cabo todas y cada una de mis actividades cotidianas, desde el despertarme, desayunar, ir al trabajo o ir a la escuela, de organizar mis clases, organizar mis actividades cotidianas. Todo eso lleva una serie de tiempos, recursos y mi persona como parte importante para darle a esas actividades una forma adecuada, porque yo necesito darles un orden y organizarlas para que cada una de ellas logre su objetivo final, su meta, su resultado, y obviamente me, me retribuya en algunos de los aspectos que yo necesito en este momento. Por tanto, el conócete a ti mismo me funciona a mí para identificar todas esas habilidades que yo tengo y esas capacidades que puedo utilizar en mi día a día para llevar a cabo todas mis actividades. Desde la parte organizacional, por su parte, nos sirve como organización para identificar desde mi ethos institucional qué es lo que yo quiero hacer, cómo lo voy a hacer y cuál es la mejor manera de hacerlo para aplicarlo en un entorno o en un espacio específico. Y así sucesivamente podemos darnos cuenta que el identificarnos nos da la pauta para tener diferentes maneras de abordar una misma problemática quizá, o de llevar a cabo unas mismas actividades que obviamente forman parte de nuestro quehacer cotidiano. Por ende, es indispensable que nos conozcamos y que realmente sepamos qué es lo que estamos buscando. Pero ¿qué pasa cuando esas actividades, esos procesos y esas funciones cotidianas no se empatan directamente con lo que yo estoy buscando? Quizá no conozca realmente hacia dónde voy o qué es lo que quiero hacer. Es ahí donde la planeación y todos los procesos de gestión funcionan como la base del desarrollo de estas actividades cotidianas y la manera en la que yo las voy a llevar a cabo. Por ende, necesitamos primero ubicarnos. Cuando yo me ubico en un espacio, en un grupo, en una organización, en un tiempo determinado, entonces voy dando cabida
al análisis de un entorno en el cual yo me ubico. Para esto podemos utilizar una metáfora que es interesante, que es la metáfora del espejo, que desde varias vertientes filosóficas, sociológicas e incluso económicas, nosotros podemos identificar qué es lo que hay frente a nosotros, porque la realidad es de que nunca nos observamos plenamente, o sea, nunca estamos viéndonos directamente a nosotros, vemos lo que hay a nuestro alrededor, personas, acciones, situaciones, circunstancias, etcétera, y formamos parte de ellas, pero nunca estamos viendo ese reflejo real de nosotras o nosotros, a menos de que nos acerquemos a un espejo. Pero ahí podríamos poner a pensar desde un análisis, según lo decía un gran escritor latinoamericano, Eduardo Galeano, ¿qué hay detrás de ese espejo? ¿Es una imagen solamente o es realmente algo que nosotras y nosotros estamos buscando? ¿Estamos realmente viendo a aquella persona que conocemos o que forma parte de nosotros? ¿O es simple y sencillamente solo una fantasmagoría que estamos nosotros ahí analizando en ese lugar? Por eso mismo es necesario repensar un poquito esta relación que tenemos entre nuestro medio social, nuestro medio personal y nuestro medio laboral. Es decir, desde lo social, la manera en que interactuamos, convivimos como persona, yo como individuo, pues tengo ciertos grupos de personas a los que tengo más cercanía, otros grupos con los que tengo que estar colaborando para ciertas actividades, otros grupos quizá que sean para recreación, esparcimiento, ocio y demás. Y eso le va dando cabida a algo que desde lo personal se llama las dimensiones humanas, que es todas estas serie de capacidades, habilidades, reacciones que tenemos ante estos medios sociales, estas experiencias que vamos creando a lo largo de nuestra vida y que nos van haciendo entes capaces, entes sociables, estos sopoliticones que también decía Aristóteles, este animal político que está interactuando, quiere interactuar con otras personas, desde un sentido, obviamente, de la búsqueda de algo. Y desde lo laboral, pues vamos desarrollando ciertas competencias o cierto aprendizaje según sea la manera y el rumbo que hayamos nosotras y nosotros elegido, y con base en ello se va desarrollando lo que podemos denominar como el entorno. O sea, esto es una conjunción de diferentes elementos, desde mi persona hasta la convivencia que tengo externa, esa parte exógena, las interacciones que existen aquí, que se conjugan en eso que vamos a denominar en este momento como el entorno, ¿vale? Y que lo vamos a situar en tres partes importantes: los grupos, las organizaciones y las instituciones, que en cualquier espacio social y en cualquier entorno en donde haya este tipo de interacciones y relaciones, existirán diversos grupos, diversas organizaciones y distintas instituciones adecuadas a cada uno de estas necesidades que tenga este entorno. Los grupos los vamos a ver desde las preferencias y los perfiles. Yo puedo elegir, por ejemplo, un grupo que sea ad hoc a las preferencias musicales que yo tengo. Por ejemplo, a mí me gusta el jazz, el blues, el rock and roll. Busco un grupo específico y entonces me uno a ellos y a ellas para estar interactuando e intercambiando algunas canciones o algunas notas o cualquier cosa que sea de nuestro interés. Allí es donde se unen los perfiles, porque el perfil va adecuado a esas preferencias, gustos o demás que puedan tener estos grupos. Por eso mismo, vamos conformando estos grupos que a su vez pueden unirse para establecer el espacio de las organizaciones. Las organizaciones como entidades sociales, desde un punto de vista general en este momento, y donde pueden establecerse distintos contextos de interrelación y contextos de actividades, contextos en donde hay actividades distintas. Podremos decir entonces que mi grupo va a formar una organización y con base en eso generaremos un nuevo contexto, una cultura o una subcultura dependiendo de las necesidades, preferencias y perfiles que tengan estos grupos o esta conformación de grupos y perfiles
que estén estableciendo un espacio específico de interrelación. Y de ahí entonces las instituciones vienen a mediar desde la generación de reglas y normas que ponen pautas en cada uno de estos espacios, tanto organizacionales como grupales. Que de ahí entonces vemos que existe una conjunción de estos tres, podríamos decir, los factores macro, hacia la conjunción de distintas identidades, de una cultura específica, de un reconocimiento de pertenencia a un grupo específico mediante una postura determinada que yo asumo, el establecimiento de estas reglas que van permitiendo, o más bien adecúan mis preferencias, mis gustos, mis necesidades hacia los ritos, rutinas, costumbres y el comportamiento que yo voy asumiendo, o que va asumiendo un grupo, o que va asumiendo una organización en general. Y de ahí entonces vemos cómo las organizaciones adaptan y adoptan ciertos espacios específicos para la interacción con otras o para generar lo que llamamos la identidad. La identidad como individuo, pues es todo esto que hay a mi alrededor y que las demás personas son las que notan, las que reciben el mensaje y entonces me captan a mí como una persona con un perfil específico. Entonces mi identidad va a ser la base con la cual yo voy a tratar de diferenciarme un poco de otros individuos o de otras personas o de otras organizaciones. Y todo esto tiene que ver con ese medio ambiente que me ha rodeado como persona, como grupo, como organización, y la interacción que ha existido con esos distintos espacios o ese distinto medio ambiente que yo voy aprendiendo en un proceso histórico, en un proceso determinado, yo voy asumiendo ciertas competencias o voy asumiendo ciertas maneras de interactuar con las otras personas o de integrarme a esos otros espacios. Es decir, los espacios o el medio ambiente en general o social siempre tiene bien marcados procesos específicos que nosotros llevamos a cabo. Cuando vamos a tomar el autobús, cuando vamos a tomar el metro, cuando vamos a ir hacia el trabajo, cuando vamos a comprar alguna cosa en el supermercado, en alguna tienda de conveniencia, cuando estamos en alguna institución bancaria, etcétera, haciendo algún trámite, todos esos lugares tienen procesos específicos y ahí hay interacción. Que los procesos sean adecuados o no, esa ya es la cuestión que vamos a analizar en un momento más. Pero aquí también lo importante es que tomemos en consideración que todo este medio ambiente es generado por un mismo proceso específico que viene desde la parte macro. Entonces, desde lo macro se va generando un megaproceso que baja en diferentes aspectos hacia los microprocesos que ya son los interrelacionales y viceversa. Hay una parte que es el efecto espejo, volvemos al ejemplo del espejo, el conocer y conocernos, que va desde lo micro hacia lo macro, que es la respuesta que damos hacia esas necesidades que hay en un proceso un poco más estructurado. Retomando un poco entonces, desde la parte personal, el contexto es importante, el contexto es fundamental, el contexto nos da a nosotras y a nosotros cabida para entendernos, conocernos, identificarnos. El medio ambiente es ese espacio social que existe ahí y el entorno lo vamos a definir como aquel elemento político desde la interacción. Aquí podríamos hacer quizá una separación entre lo político, la política y las políticas. En este caso, el entorno político es de la interrelación o la interacción que yo llevo a cabo con ese medio ambiente y con ese contexto desde lo personal hacia lo social y viceversa. Es decir, hay un proceso específico que me dice dónde estoy ubicado yo y que me dice cuáles son las funciones específicas o determinadas que yo llevo a cabo o que debo de llevar a cabo en cada día, en cada espacio laboral, en cada ambiente específico organizacional, en fin. De ahí entonces, recapitulando que el ser humano como entidad social siempre trata de encontrar grupos, ¿vale? Y esos grupos conllevan elementos
que van específicamente destinados desde los sistemas o lo que podríamos denominar como sistemas, sea un macrosistema, sea un exosistema, sea un mesosistema o un microsistema, dependiendo de la magnitud que tenga. Imagínense ustedes cuál es, cómo deberían de estar organizados en un macrosistema, viéndolo como una entidad estatal a nivel nación, cómo está organizado el gobierno en diferentes dependencias y cómo esas dependencias llevan una estructura específica mediante sus planes, mediante sus políticas, mediante sus programas y demás, y cómo va bajando esas metas, esos objetivos, todos esos recursos, cómo los vamos bajando hacia lo micro, que es lo más pequeño que tenemos, las personas que estamos interactuando acá, y cómo también esa interacción mantiene una relación directa entre todos los otros exosistemas o los mesosistemas o los microsistemas que la conforman. Entonces, una organización como un macrosistema podemos ver lo que tiene esta interacción con el medio ambiente externo y que genera un medio ambiente interno también, que es donde interrelacionan todas las actividades, los departamentos, las personas, en fin, los recursos que están dentro de ella y que para que lleven hacia un buen puerto o que tengan realmente un buen rendimiento o que alcancen las metas, objetivos que nosotras y nosotros estamos buscando, pues obviamente necesitamos desarrollar procesos organizacionales que sean adecuados para que logremos optimizar, es decir, lograr alcanzar el mayor provecho posible de esas actividades o de esos recursos o de esos recursos que nosotras y nosotros estamos utilizando para alcanzar lo que estamos buscando como organización. Existen entonces muchísimos factores que están alrededor de eso y que para el análisis debemos de centrarlos en dos elementos principales, la estructura y la agencia. La estructura, como toda la organización, con sus definiciones organizacionales bien específicas, y la agencia como los individuos, que somos todas y cada uno de nosotras y nosotros que estamos conformando ese espacio social en esa organización o en ese grupo, ¿vale? Entonces la estructura nos va dando una forma determinada, una forma específica, va estableciendo los recursos, va estableciendo y poniendo jerarquías, va distribuyendo actividades y demás, y los agentes somos nosotras y nosotros que estamos ahí interactuando en cada una de ellas. En algunas teorías se le da más importancia a la estructura que a la agencia, en otras se les da más importancia a la agencia que a la estructura, en otras más se les da una importancia de unificación y se dice que debe de trabajar la estructura con la agencia, si no, no es posible alcanzar eso que estamos nosotras y nosotros planeando realizar, pero el análisis aquí se centra en que nosotros pensemos cuál es la mejor opción que tenemos para establecer en esos equipos de trabajo o en esas organizaciones a las que nosotros pertenecemos. Esa es la base principal. No hay, desde mi punto de vista, una opción mágica que nos pueda decir, esto funciona para todas y todos, porque los individuos somos diferentes y al ser diferentes conformamos grupos y esos grupos entonces también son distintos dentro de los espacios organizacionales. Eso nos lleva a pensar pues que las fórmulas mágicas son muy distintas. Pero lo que sí es importante es analizar la forma en la que nos puedan servir a nosotras y a nosotros y empezar a verlo desde las distintas facetas del yo como individuo, del yo como formador de grupo, del yo como un perteneciente a un grupo que está dentro de una organización y de una organización que forma parte de una institución o que está desarrollada, planteada o definida bajo una serie de elementos institucionales, que obviamente son los que le dan cabida a lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces vamos aquí de la agencia hacia la estructura y de la estructura a la agencia. Entonces, ya hemos ido analizando el individuo, conformación de grupos, espacio organizacional e institucional, y la pregunta entonces que nos podemos hacer en este momento es, ¿cómo podríamos definir las organizaciones? ¿Para qué nos sirven y quiénes las crean? Realmente nosotras y nosotros
tenemos pensado que una organización es una entidad viva y estamos pensando que una organización es una entidad activa, si es una entidad que tiene y necesita una estructura determinada, o hay otro tipo de organizaciones específicas y determinadas que se encargan de otro tipo de relaciones. Aquí es importante hacer una diferenciación. Vamos a tratar de verlo desde esta manera. La organización desde tres elementos principales. Uno, que nos ayuda a comprender el sistema que la conforma y esa entidad donde existen relaciones entre las personas que ahí habitan, interactúan y demás, y que sería como la parte general, lo que yo observo, lo que yo emito hacia otras entidades externas. Es decir, la organización, si lo ponemos con letras mayúsculas, es todo lo que conforma una entidad con todos los recursos que en ella existen. Por su parte, la organización, si la ponemos con minúsculas, es todo el entramaje de la estructura, las jerarquías y los perfiles que existen dentro de esa organización mayúscula, es decir, cómo yo empiezo a darle forma a lo que tengo y con lo que quiero trabajar, cómo yo a todos esos elementos y esos recursos que están a mi mano, los voy a echar a andar. Por eso se generan procesos. Por eso se generan los procesos en estos espacios, porque cada una de las personas conforma un elemento indispensable en la estructura y forma parte de un nivel específico, desde un sentido de vista de la gestión, obviamente. Entonces, estos procesos le van dando forma y cabida a todo lo que yo quiero desarrollar. ¿Por qué? Porque pues ahí voy a entrelazar las personas que van a interactuar, los elementos con los que van a contar, las áreas que voy a centrar para el trabajo y les voy dando forma a todas y cada una de mis planes, a mis estrategias, a mis objetivos y metas que yo voy a tratar de definir desde el comienzo de mis funciones. Y de ahí viene entonces el trabajo de la acción, que es el organizar, ya es accionar, ya es el trabajo del director o de la líder, el líder que están al frente de esa organización, de ese grupo, para que le dé sentido a las actividades que estamos tratando de desarrollar. Esa es una parte súper importante que ustedes van a ver y ya han visto un poquito en los módulos anteriores y van a seguir reafirmando los módulos siguientes. La dirección, el liderazgo, la conformación de grupos, las actividades que tienen que hacer los grupos, la manera en la que yo empiezo a interactuar con estos grupos, también es una parte fundamental. Es algo que es indispensable porque si no, no lograremos realmente eso que estamos buscando. Es muy difícil que un barco avance si el capital no sabe a dónde va. Entonces es fundamental que estos procesos de dirección y liderazgo pues estén bien cimentados en personas que tengan las competencias, las capacidades y las habilidades que nos permitan a todas y a todos generar los procesos adecuados en primer lugar, que es planear todo lo que yo quiero desarrollar, para después organizarlo en una estructura específica, empezar a organizar los elementos con los que voy a trabajar y entonces ya irle dando secuencia a esto que yo estoy buscando. Y aquí es donde viene la pregunta y reafirmando lo que mencionábamos hace un momento, cada persona en la conformación de preguntarnos quiénes somos, estamos buscando algo. Cada grupo también busca algo. Cada organización busca algo. Y ese algo, para alcanzarlo, pues lleva o necesita ciertas actividades. Y esas actividades pues las ponemos como un proceso, ¿vale? No es lo mismo que yo empiece mi día lavándome los dientes y luego despertándome y luego desayunando y luego tomando el autobús y luego yendo al banco y luego yendo al trabajo, que es como un sentido muy desordenado de mi día porque es muy difícil que yo antes de despertarme me esté lavando los dientes, sino que le demos un orden específico para alcanzar a realizar
todas las actividades que estamos nosotros o que hemos nosotros planeado desde un tiempo antes, quizá un día, 2 días, una semana, etcétera, y nuestro día tenga una función como nosotras y nosotros lo estamos planeando, ¿vale? Entonces aquí hay que tener en consideración qué estamos buscando, hacia dónde vamos. Para lograrlo entonces tenemos que darnos cuenta con qué contamos y qué es lo que tenemos, ¿vale? Entonces cada empresa va a contar con elementos distintos, desde sus recursos organizacionales, desde sus capacidades organizacionales, desde alguna ventaja competitiva que tengamos nosotros como persona, quizá viendo desde un punto de vista de una analogía con la parte administrativa, desde nuestros sistemas de capacidades que hemos generado, desde nuestro índice de sostenibilidad de capacidades que tengamos. O sea, en la conjunción de todo esto nos va dando cabida a ver que tenemos recursos, que contamos con recursos que explotamos todos los días, en el buen sentido de la palabra, que desarrollamos, que vamos buscando disciplinarlos, que vamos buscando darles mayor auge, que vamos buscando que sean mejores o buscando distintas capacidades. Por eso tomamos algunos cursos como estos en los que compartimos experiencias, compartimos vivencias y demás, tratando de que otras personas también logren compaginarnos o logren compaginar aquella cosa que tengan como virtud y que a nosotros nos complemente un poquito como persona, en esta metáfora del espejo, ¿vale? Esto nos lleva entonces a pensar a una organización quizá como un sistema en que tiene un inicio, que tiene un fin, que tiene diferentes espacios donde tienen cabida las interacciones entre las personas, entre las actividades y demás, y que cada una de ellas entonces es una entidad viva específica con ciertos elementos distintivos. Y que aquí entonces los procesos son los que se empiezan a recalcar como aquellos que hacen distinta una organización de otra, que la hacen diferente. Eh, Todo esto comienza cuando yo me doy cuenta que existe quizá un vacío, una ausencia o una necesidad dentro de mi organización que yo debo de cubrir. Ahí es donde comienza uno de los procesos que desde mi perspectiva pueden ser los más importantes o son de los más importantes, que es la reestructuración. La reestructuración como tal es un proceso de cambio y el cambio en ocasiones es muy difícil porque las personas estamos acostumbrados y acostumbradas a un espacio rutinario. Yo estoy acostumbrado a llevar una rutina específica de mi día a día. Volviendo al ejemplo, desde que me levanto hasta que yo me acuesto para dormir, hay distintas actividades que usualmente son rutinarias, porque yo así considero que es la manera más adecuada de realizarlas. Entonces, yo llevo a cabo un proceso rutinario en mi día a día que en ocasiones replico también en mi trabajo por el tipo de actividades que tengo que realizar. Este proceso de reestructuración organizacional u institucional o de otro tipo eh, conlleva la consideración de diferentes aspectos. Si yo quiero cambiar, estoy dándome cuenta que ahora no me está funcionando como estoy llevando a cabo mis procesos, o como estoy yo trabajando con las personas, o como yo estoy generando mis recursos, entonces debo de considerar y hacer un diagnóstico sobre lo que tengo en este momento y en un pasado. Ahí está el proceso histórico anterior. Debo de estar dándome cuenta qué ha pasado en un periodo específico, porque el cambio institucional requiere de diagnóstico ex ante, es decir, antes de todo, de mi momento anterior, perdón, antes de mi momento presente, antes de mi momento que yo quiero cambiar hacia un futuro, qué es lo que he hecho, qué soy ahora y qué quiero alcanzar mañana. Porque si no va a ser difícil que yo logre, si no conozco mi pasado, si no conozco mi presente, ¿cómo quiero forjar mi futuro? Es muy complicado. No puedo cambiar de un día para otro. Es complicado porque esto genera en las personas la incertidumbre, genera en todos nosotros cuando nos cambian una de nuestras actividades de nuestro día a día rutinarias, produce en nosotros una incertidumbre muy grande porque no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre entonces me trae a mí
ansiedad y tiene muchos efectos, la mayoría de las veces negativos, dentro de los ambientes organizacionales. Cuando cambian los procesos tecnológicos, cuando cambia el medio ambiente, cuando cambia la cultura, cuando cambian los procesos de gestión, ya sea por alguna influencia que exista en el exterior, cambio de gobierno, nuevos diseños de políticas, nuevos impuestos que se están agregando, nuevas empresas que llegan, nuevos requerimientos, nueva tecnología que nos está produciendo que necesitamos nosotros estarnos reforzando en competencias tecnológicas ahora con la automatización, que ahora la automatización de procesos es fabulosa, pero hay que también saber utilizarla. Primero hay que conocer cómo hacer el proceso en sí, para después entonces utilizarla de una manera adecuada. La automatización ahora nos puede funcionar como un factor clave para hacer que nuestros procesos sean lo más adecuados posibles, lo más eficientes posibles. Debemos entonces ver estos diagnósticos de todo lo que, con todo lo que contamos, cómo nos hemos adaptado a estos cambios, porque la sociedad, tanto nosotros como personas, como los espacios organizacionales, cambia. Nosotros vemos cómo en ocasiones hay una diferenciación entre yo como persona y otras generaciones que vienen detrás de mí o que están delante de mí. Desde ahí me debo de fijar y entonces cada una de las personas que tiene este espacio específico histórico, que ha vivido por diferentes momentos, que ha recabado todas estas cosas de las circunstancias de su vida, somos distintos. Entonces a veces la adaptación es muy complicada, sobre todo cuando hay una influencia macro que me dice, te adaptas acá o entonces ya no vas a poder seguir. Necesitamos adaptarnos. Y ahí es donde podemos entrar con la teoría de la parte racional, como los individuos racionales toman decisiones y con base en eso se adaptan o no a las nuevas necesidades que existen, a esa influencia que existe en el interior. Y eso produce o es producido también por diferentes factores de cambio, sean crisis, hartazgo, necesidades, adaptación, sobrevivencia o demás. Eh, Nosotros debemos de pensar una manera adecuada en la cual podamos hacer que este espacio organizacional realmente funcione y realmente generemos un proceso que reestructure, que sea un proceso adecuado y ad hoc, que sea más flexible hacia nuestras necesidades organizacionales y como persona. Entonces yo puedo, mediante ese diagnóstico, detectar todas y cada una de las partes que me han hecho a mí llegar hasta este momento y quitar aquellas que no me funcionan. Entonces volver a comenzar con un proceso distinto, quitando algunos elementos de mi vida que quizá no me hayan funcionado con anterioridad o que me hayan hecho que mis actividades fuesen un poquito más complicadas de realizar. Un ejemplo claro lo podemos ver en cualquier institución pública. Sabemos nosotros que para hacer un trámite en alguna institución de gobierno, en ocasiones los trámites son extremadamente complicados. ¿Por qué? Porque es pasar de una ventanilla a otra y a otra y a la firma y al sello y nosotros podemos gastarnos muchísimo tiempo de nuestro día tratando de hacer ese trámite, sabiendo que puede ser más sencillo el realizarlo, ¿vale? Sobre todo ahora haciendo uso de todas las tecnologías. En el caso de México, las instituciones gubernamentales todavía tienen muchas deficiencias en este sentido. Y ahí es donde debemos de pensar en una reestructuración. Pero una reestructuración no solamente es cambiar y ya, sino también es capacitar a las personas, irlas adecuando poco a poco, porque, como se mencionó hace unos momentos, el cambio genera incertidumbre. Entonces, si vamos a modificar, necesita ser un poco paulatino para poder generar en las personas un sentido de adaptación hacia ese cambio, ¿vale? Debemos de saber adaptarnos como personas a las modificaciones que hay, no cambiando totalmente nuestra forma de ser, quizá, viéndolo desde una metáfora personal o una metáfora organizacional, sino adaptando lo que yo tengo hacia ese nuevo espacio que se está generando, ¿vale? Y ahí es donde vemos que la organización está ante muchísimos aspectos
al interior que tienen que ver con esta accionar del cambio, con la manera en la que vamos viendo estas vicisitudes que hay en el exterior y que nosotras y nosotros tratamos de solventar para que no nos pegue tan duro ese cambio que estamos tratando de hacer y que las personas se adapten poco a poco y que no creen reticencia ante esto que estamos nosotros tratando de implantar. Porque si lo hago de manera abrupta, insisto, va a generar muchísima confrontación con otras personas, ¿vale? Entonces, hay que ver qué es lo que cuáles son esos desafíos, oportunidades que tienen en el exterior. Si hay algunas presiones que existan por parte de políticas específicas, por parte de una normativa determinada, por parte de restricciones que haya en el medio ambiente, o que haya mayor demanda, o que no exista, o sí exista información. Usualmente, cuando no existe información, es muy difícil tomar una decisión adecuada. Lo vamos a hacer de una manera más azarosa, dirían March y Olsen. Lo hacemos más azarosos, como si estuviéramos en un bote de basura y tratáramos de sacar una opción en la primera que tomamos de la mano y sentimos que esa es la adecuada. Pero aquí entonces el cambio nos permite o debe de tener más bien elementos que sean los necesarios para nuestro espacio organizacional. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que cambia las organizaciones? Si yo me pregunto qué es lo que cambia las organizaciones, pues tengo que ver en qué organización estoy. Tengo que conocerla y debo de identificar todo lo que hay dentro de ella. Pueden cambiar técnicas, pueden cambiar tecnología, pueden cambiar ideología, pueden cambiar actividades, pueden cambiar actitudes, pueden cambiar posturas, procesos, el modelo de gestión, demás. Pueden ser muchos elementos distintos. Cada uno de ellos obviamente lleva su propio proceso. Incluso los procesos son generados mediante un proceso de planeación anterior. Y en ese proceso anterior, pues yo trataré de hacerlo lo mejor posible para que se optimice todos los recursos con los que cuento. La optimización me permite entonces a mí ver esos recursos personales, grupales, organizacionales e institucionales para darme cuenta la manera más adecuada de utilizarlos. Volviendo al caso de la automatización, esto lo podemos hacer de esa manera si contamos con los recursos tecnológicos adecuados. Y el tipo de organizaciones entonces se adaptan quizá a un modelo específico de cambio. Entonces, algunos cambios son más profundos, algunos cambios son más someros, más superficiales, van a un ritmo específico, más lento, más rápido, etcétera. Llevan un alcance mayor, van agrupando ahí todas las actividades que son necesarias, pero todo va en dependencia de qué es lo que estamos buscando nosotras y nosotros alcanzar. Si queremos lograr un crecimiento, una amplitud, si queremos formar una transición, una fusión, etcétera, queremos transformar completamente la organización, dependiendo del espacio en donde nosotros o nosotras laboremos o donde nosotras y nosotros nos desempeñemos. Ahí es donde debemos de tomar en consideración este diagnóstico previo, el saber, por ejemplo, que si yo llego a una empresa a tratar de hacer un cambio, reestructurar todo mi sistema operativo, todo mi sistema organizacional, o que si llego a una institución educativa y trato de implementar un nuevo modelo educativo mediante una serie de elementos acá, necesito estos procesos. Y estos procesos, pues obviamente requieren una planeación muy meticulosa y que tome en consideración todo lo que hay dentro de esa misma organización, individuos, grupos y demás, porque todas las organizaciones forman grupos, ¿vale? Es como yo tengo en una organización, por ejemplo, diferentes áreas y esas diferentes áreas están conformadas por grupos y en ocasiones esos grupos chocan entre ellos y ellas, ¿no? Tenemos en muchos de los casos que el grupo de recursos humanos no se lleva bien con el grupo operativo y entonces hay fricciones, pero sabemos que dentro del proceso organizacional macro tienen que interrelacionarse en algún punto. Entonces, si hay fricciones entre esos dos, pues podemos tener complicaciones, ¿no? Ahí es donde debemos de detectar qué es lo más adecuado. Y hay que ver en qué nivel vamos o qué niveles vamos a poder utilizar cuando sea necesario implementar este cambio a través de estos procesos que vamos nosotros estableciendo. Establecemos estos cambios y hay distintos niveles para verlo, ¿vale? Porque no todas las veces el cambio organizacional es necesario ni es el adecuado. Y esto obviamente confronta con esos grupos y esas personas.
y puede incluso hasta ser el declive de la misma organización, porque va a niveles. Podemos ir hacia arriba de pronto y sentimos que todo está muy bien y de pronto llevamos en picada hacia abajo porque no alcanzamos realmente a llevar a cabo cada uno de los pasos que necesitamos en estos procesos, ya sea porque no haya una claridad, porque exista la negación hacia ese cambio, porque haya resistencia, haya grupos de choque y demás. Debemos de dejar bien claro las personas que van a participar, todos los participantes, las y los participantes, y tomarlos en consideración al momento de estarles informando lo que se va a hacer, escuchar sus puntos de vista, tratar de que sean partícipes dentro de algunos de los procesos iniciales de la reestructuración y de los procesos intermedios que son la socialización de los cambios que se van a realizar, porque si no la gente se siente olvidada, se siente separada y entonces no me siento partícipe dentro de esa misma organización. Ya cuando lo logramos, ya cuando regulamos todos estos procesos, entonces ya estamos, o podemos decir que hemos llegado a ese momento de una estabilidad del cambio. Puede pasar poco tiempo, mucho tiempo, eso dependiendo de cada organización y de la institucionalización que exista en esa organización, ¿vale? Entonces, el cambio se le ve como una parte de influencia y es producido por diferentes factores. Hay fuerzas ahí que están en choque y hay que ver hacia dónde vamos a partir y desde dónde vamos a trabajar. El proceso de cambio, entonces, aquí va a generarse si hay una influencia externa o si hay una influencia, una influencia interna. Entonces ahí también es importante detectar, porque si no, podemos tomar más en consideración lo externo que lo interno y entonces ahí podemos también tener algunas fricciones con las personas que sean partícipes en este proceso de cambio, ¿vale? Nos lleva entonces a ver las diferentes fases de que ya hemos estado hablando para llegar al análisis y la evaluación que necesitamos, las propuestas que vamos a hacer y la ejecución para saber si es viable o no es viable realizarlo, porque los cambios muchas de las veces son costosos. Es muy costoso realizar un cambio general, una reestructuración general, porque voy a modificar muchos de los aspectos, a menos de que realmente lleve a cabo una buena planeación y entonces ahí sí realice un proceso que sea adecuado y que me sea redituable y que tenga también un mayor rendimiento en las personas que yo estoy introduciendo, más bien las personas que son partícipes dentro de este espacio organizacional. Preguntamos al inicio que cuál era una buena opción, que si había alguna buena opción. La verdad no es que exista una buena opción, existen varias. Yo como consultor podría decirles a ustedes que su empresa es una entidad única y que al ser una entidad única, pues necesita tomar una buena decisión y darnos cuenta de los hechos que están pasando ahí. Yo podría llegar y darles una solución posible a lo que estoy viendo, pero sin antes conocer a las personas es muy complicado. La realidad interna es fundamental y la realidad externa también. Entonces, es una decisión que se debe tomar ahí en esta confrontación entre ambas, ¿vale? Para entonces ir generando este sentido del compromiso, de saber definir, de saber implementar, de saber medir, de saber comunicar y de saber evaluar todo lo que yo quiero hacer, todos los nuevos procesos que tengo actualmente y todas las nuevas actividades y acciones que yo quiero implementar en un futuro. Por ende, la evaluación es significativa en cada uno de los momentos y en cada uno de los espacios en donde yo la quiero implementar para que realmente me arroje un resultado específico de lo que yo quiero hacer. Y ahí entonces entran los procesos como una disciplina quizá que yo pueda implementar dentro de mi organización como base de los elementos necesarios que ahora me estoy dando cuenta que se me requieren. Conociendo obviamente todo lo que tengo, preparando aquellos elementos inspiradores que hagan que las personas realmente quieran cambiar, porque no es que la organización
cambie solo por fuera, no solo pintar la fachada, sino es cambiar por dentro también, si es lo que necesitamos y buscamos, para tratar de evitar esas rutinas nocivas o tóxicas que estén ahí mismo y que le estén dando al traste a todo nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, el punto del conocimiento nos lleva a una preparación para ver las necesidades internas, ver el proceso de cambio para establecer entonces procesos específicos que capten la atención de las personas y nos den una mayor capacidad para poder generar nuevos recursos, que seamos más eficientes en lo que estamos tratando de realizar. Y aquí entonces las propuestas específicas van hacia una estrategia determinada que se cree con base en estas necesidades institucionales que yo tengo, ¿vale? Esto me produce a mí entonces la necesidad de preguntarme lo que necesito. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos definir lo que somos, necesitamos formular objetivos y metas, necesitamos generar estrategias, necesitamos entonces diseñar un modelo de gestión que sea adecuado a las capacidades con las que tengo y a los recursos que voy a hacer uso, desde la alineación con una identidad, desde el tiempo y el espacio que yo voy a requerir y de un sentido de mi identidad institucional con mi ethos institucional que yo voy conformando, porque si no va a ser un poquito más complicado. Me fijo entonces en la identidad, en las personas, en la interacción que existe y la comunicación recíproca que pueda existir en las personas, los mensajes que emito, la estructura como la he fijado, y entonces voy a ver en esos procesos qué es lo que está fallando, trato de implementar unos nuevos, quito las cosas que no me sirvan, puedo tener yo en mi proceso un punto A hacia un punto D, y quizá el punto C o el punto B no me sirvan, los debo de borrar para entonces hacer que mi estructura y mi equipo trabaje de una forma más eficiente, ¿vale? Y eso va acorde a la capacidad organizacional que tenga y al desarrollo de estos procesos que yo voy realizando. La mejora de los procesos entonces nos lleva a identificar la forma en la que podemos optimizar, la optimización viéndola como la manera más adecuada de llevar a cabo alguna función o alguna actividad cotidiana, ¿vale? Esto nos hace más eficientes, reduce costos, genera mayor calidad, incluso también al generar una identidad distinta, las personas me ven de una manera diferente, ¿vale? Entonces, esto también es una parte adaptativa que nosotros debemos de estar buscando, con un modelo específico, con los manuales operacionales que vayamos a necesitar, aunque los manuales son un punto secundario, son necesarios para tenerlos fijos, para saber qué realmente es lo que estamos buscando. Necesitamos tener esa parte bien establecida. Los procesos de cualquier tipo, sean operativos, sean administrativos, y medir cómo nos está funcionando. Para ello, hay distintos tipos de modelos que cada organización puede adaptar según las necesidades que tenga a sus diferentes espacios y entornos, que hay muchísimos aquí. Cada área puede o necesita alguno distinto. No tocaremos eso en este momento, pero ya va acorde a las necesidades que se tenga. Y de ahí necesitamos, pues, qué fundamentos nos da la teoría, qué objetivos estamos buscando, nuestro entorno que ya hemos hablado, una metodología que podamos utilizar para aplicar y la forma en la que podremos evaluar, ¿vale? De ahí entonces voy a pasarme un poquito más. Disculpen. El contenido de la propuesta debe de ir a manera de un espacio de toma de decisiones. Aquí una de las cosas que recomiendo y que he tenido la experiencia en las partes de la consultoría es darnos cuenta de que es un proceso creativo. Toda la parte de reestructuración y generación de procesos o cambio en los procesos u optimización de los procesos, estandarización, automatización y demás, es una parte muy creativa y que involucra a todos los elementos antes mencionados de la toma de decisiones, a las personas que están ahí, a los que están fuera y demás. Debemos de tomar en consideración todos estos elementos que nos permitan a nosotros darnos cuenta qué es lo que estamos tratando de hacer y cómo es la mejor manera de realizarlo. Y de ahí entonces el diseño de un proceso específico va hacia el procedimiento que yo voy a tener. Todas mis actividades y recursos interrelacionados
con los procedimientos y con algún mapa que yo pueda desarrollar. Esto es importante porque en la parte de automatizar y optimizar, ahí me doy cuenta quizá el punto exacto en el que yo esté fallando, o el punto exacto en el que necesite reestructurar, ¿vale? Entonces hay un diagrama ahí específico que yo puedo generar que es el adecuado para cada una de mis áreas. Y estas áreas que vamos viendo aquí, entonces nos van dando cuenta en el proceso de inicio a fin, qué diferentes circunstancias, situaciones o qué recursos no están siendo bien aprovechados o se han desfasado o no son necesarios en esta área y quizás sean necesarios en otra y las cambio y modifico para que sean más acordes a lo que yo estoy tratando de hacer, ¿vale? Entonces hay que ver todo este diagnóstico mediante estos recursos y cómo voy a generar situaciones de apoyo o estrategias contingentes para lo que debo de realizar. De ahí puedo clasificarlos en procesos clave, en procesos estratégicos, en procesos de apoyo y soporte, dependiendo en qué área estén. Los clave obviamente van a ser aquellos que son necesarios todos los días. Los estratégicos son los que apoyan un poquito la parte de realización de los clave. Son aquellos que puedo establecer mediante mis metas y objetivos en un tiempo determinado. Y los apoyo y soporte, pues obviamente, como la palabra lo dice, vienen a reforzar toda la capacidad que pueda tener por si hay alguna falla o algún elemento que no funcione en el proceso que ya haya yo desarrollado. Y ahí la optimización me ayuda a ser más eficiente, reducir costos, la calidad, la agilidad y el compromiso que puedan tener los empleados también si yo tengo una adecuada capacitación en todo lo que estoy realizando. Esto es súper importante que tengamos en cuenta que las personas son las partícipes en estos elementos. Aunque sea la automatización, las personas también deben de estar al día en qué es lo que se está realizando. Amazon, por ejemplo, en sus grandes bodegas, ellos utilizan robots para todo el desplazamiento de las cajas, los pedidos y demás, pero ya las personas posteriormente son las que organizan todo los pedidos y los lugares a donde van, la clasificación y demás, ¿vale? Entonces, aquí ya para puntos finales, reafirmando, debemos de tomar en consideración que hacer eficiente mis procesos, lograr la efectividad de mis resultados, lleva el desarrollo de un modelo bien definido. Si voy desde el cambio institucional como persona y demás, los niveles organizacionales me van diciendo cómo voy yo a realizarlo, ¿vale? Analizo datos que ya tenga ahí en el proceso histórico y después, posteriormente, voy monitoreando que esos procesos realmente funcionen, ¿ok? Posteriormente, veo si alguno de los elementos de automatización es el más adecuado o se puede adaptar a las necesidades que yo tengo. Y finalmente, pues es la evaluación del rendimiento, que es los parámetros que voy yo tomando en consideración para ver si está funcionando o no. Aquí el rendimiento, pues obviamente dependiendo de la organización en donde estemos, va a ser lo que nosotros queramos medir o queramos alcanzar, ya sea algún parámetro de impacto, que sea un impacto positivo o negativo en ventas, en compra, en producción y demás, o que sea un parámetro más personal. Las organizaciones aquí es donde cambian, por eso decía que es distinto quizá lo que estemos buscando. Los responsables y las políticas, podemos buscar resultados distintos en cada una de las organizaciones a las cuales nosotras pertenezcamos. Entonces hay que ver de qué manera va sirviendo esta nueva reestructura de procesos para generar cambios en las personas, van generando características específicas dependiendo del puesto de trabajo. Y como punto final, el sistema entonces, desde la planeación hasta ya el diseño, la implementación y la evaluación, llevan fases distintas que nos van permitiendo a nosotros darnos cuenta también si nuestro proceso de planeación fue el más adecuado o no. Si estamos generando políticas específicas y determinadas que ayuden o que sirvan de apoyo, soporte para que el cambio se realice. Estos procesos entonces van a definirme la manera más adecuada de llegar y alcanzar un punto determinado en mis objetivos y en mis metas.
Finalmente, no cabe más que agradecerles su fina atención. Quedo a la orden para cualquier situación, aclaración o demás que ustedes necesiten. Fue todo un gusto y placer estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de información y participando en esta gran organización que es Penser. Les dejo un gran saludo y un abrazo desde México.